toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomás y hoy volvemos con un vídeo distinto, y volvemos con un vídeo de opinión. Sí, hoy tendría que haber vídeo de TNA, no puedo haberlo, será finalmente el viernes cuando lo subamos, tema de horarios y tema de curro, pero hoy vamos a hablar del carisma. Y evidentemente hablar del carisma es un poco hablar de una entelequia, porque qué es el carisma, porque cómo influye, y va en relación con el vídeo que hicimos ayer de Lance Storm. El carisma es lo que se usa principalmente para decir que un luchador no puede ser campeón mundial. Y no hay más argumentos. Y cuidado, yo defiendo que hay luchadores que no pueden ser campeones mundiales. Por ejemplo, César en WWE no encaja por el tipo de producto que tiene WWE y por cómo actúa César y cómo trabaja. Guay. ¿Pero eso significa que no sea carismático? En parte sí, en parte no. Al final el carisma es algo un poco que lo atribuimos nosotros, que lo atribuimos los fans, que lo atribuyen los bookers y que se centra principalmente en cómo nos entretiene, en cómo lo vemos, en cómo posa y en cómo nos atrae para ver combates. Y claro, aquí hay muchas formas de carisma. La más obvia, la más sencilla y la más lógica es pensar en The Rock. The Rock literalmente hacía una promo de 2 minutos, absolutamente loca, absolutamente absurda, pero que te atrapaba la televisión y te hacía verlo. Teníamos a Foley. Foley era un carisma mucho más distinto, no eran tanto las promos, ni siquiera los combates, sino lo que él representaba y cómo nos hacía sentir. Austin, ese ir en contra de la autoridad, esa sensación de que es uno de los tuyos, esa sensación de que mientras que Foley es un poco la historia triste de tu vida, Austin es lo que siempre soñarías ser. También es carismático John Cena, que a pesar de que mucha gente lo odie, siempre era capaz de sacar lo mejor del público y de las reacciones que tenían sobre él. También es el mejor posiblemente Edge, un luchador que era muy fácil odiarle porque él mismo provocaba ese odio. Tenemos también otros luchadores que son considerados como carismáticos, como Christian, como por ejemplo Jericho. Pero claro, llega un punto donde dices, es que tiene carisma. Vale, ¿quién? Por ejemplo, Goldberg. Con Goldberg pasa una cosa, todos sabemos que Goldberg en el ring no es un portento, pero ver a Goldberg, sobre todo en su racha, era más CTV, porque tenías que verlo porque iba a ser una puta pasada, pero no es bueno en el ring, es cierto, pero no es bueno en el micro, técnicamente es cierto, nunca ha tenido promos muy largas. Entonces, ¿por qué Goldberg lucía así? ¿Por el físico? Puede ser. ¿Por el aura que le daba la storyline? Puede ser. ¿Por un poco de todo y porque Goldberg al final era carismático? Pues seguramente fuera esto, pero claro, aquí saltamos al argumento de siempre de Cesaro, Lance Storm, Dean Malenko. Estos luchadores no son los mejores del mundo porque no son los más carismáticos. ¿De qué me sirve el carisma a nivel luchístico? Es decir, el carisma es importante a nivel ser la cara de una empresa o poder llevar un producto de entertainment. Estoy pensando en WWE, pero también en All Elite o algo así. Vale, guay. Pero eso no significa que no seas el mejor luchador o que no seas el favorito de mucha gente. O incluso, como fue el caso de Benoit, que no seas campeón porque precisamente la gente está tan detrás tuya por cómo eres que acaban apoyándote. Es decir, el tema de Cesaro, yo siempre he defendido que Cesaro nunca iba a ser campeón del mundo en WWE. Porque tal y como buquea WWE, Cesaro no encaja. Vale, hasta aquí creo que no he dicho ninguna locura. Pero había una especie de argumento que es que a Cesaro le gusta mucho a la gente. Sí, por tanto es carismático. Bueno, es debatible, pero compro barco, puede ser carismático. Pero no en la forma en la que lo quiere la empresa. Y constantemente hay una sensación de es que tiene que ser como es la empresa, es que tal, es que cual, es que si a mí me gusta un luchador y es carismático. El carisma, repito, no es algo que se pueda medir. La calidad luchística, sí, tú das 10 combates buenos, eres bueno en el ring. Tú haces 10 promos muy buenas, eres bueno al micro. Tú consigues encajar con el público, tienes esa conexión. Pero eso no significa ser carismático. Hay gente, y estoy pensando principalmente en Jack Swagger, que estas tres cosas, ninguna de ellas las hace excesivamente mal. Es decir, no pelea excesivamente mal, no corta mal las promos, aunque tiene alguna que es terrorífica, y no conecta mal con el público, es decir, es capaz de conectar. ¿Cuál es la realidad? Que en cualquiera de estas tres situaciones no es carismático. Es un tío que es más soso que un pan sin sal. Y es más soso que un pan sin sal por su propia forma de ser. ¡Cuidado! ¿Pero eso significa que no es carismático y que no puede ser campeón? No. Eso significa que es soso. Es muy similar a lo que pasaba con Lance Storm, que comentábamos ayer. ¿Lance Storm es un luchador técnicamente élite? Sí. ¿Es un luchador que el enemigo se defiende? Sorprendentemente sí, aunque mucha gente se olvide. ¿Es un luchador que conseguía atraer al público para bien o para mal? Pues la verdad es que sí, New Blood Rising lo demuestra. Pero entonces no era un tío que te pudiera llenar arenas o que te pudiera hacer promos apoteósicas como Rock. Y eso muchas veces tiene que ver con la personalidad, es decir,
Hay gente que lo desarrolla, pero gente como The Rock, gente como Miz, y sé que es sorprendente esta comparación, pero son dos personas que prácticamente es como si hubieran salido de Hollywood. Evidentemente ninguno de los dos llegó de Hollywood. The Miz un pelín más, pero no mucho más, pero Rock ni de coña. Vale, pero ¿eso qué significa? Lo que significa eso es que esta clase de luchadores, esta clase de entertainers, tienen unos dones naturales que les permiten ser más divertidos de cara al espectador. Vale, pero eso significa que gente como Lance Storm, como Cesaro, como Malenko no puedan ser campeones. No, el tema es que hay que buquearles de forma distinta y esa es la principal virtud y la principal desventaja del carisma. El carisma está muy relacionado con cómo se buquean los luchadores. Evidentemente hay casos de ser un abismo negro de carisma. David Flair, Garrett Bischoff, Rob Terry posiblemente. Es decir, son tíos que se emplean de, bueno, pues tú existes, pero te buqué como te buqué, no vas a funcionar. Vale, eso puede pasar. Pero claro, hay casos donde agujeros negros de carisma de repente son muy carismáticos. ¿A quién me refiero? Dustin Rhodes. Dustin Rhodes, el que posteriormente sería Goldust, si vosotros le veis en WCW, es literalmente uno de los luchadores más aburridos que yo he visto en mi vida. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía era literalmente el yo soy el hijo de Dusty. Yo peleo mucho. Soy muy valiente porque soy el hijo de Dusty. O como Gil, odio a mi padre. ¿Por qué? Porque mi padre es malo y yo quiero salir de su sombra y eso me ilusiona mucho y vamos a pelear hasta el final porque mi objetivo es ser el campeón. Y sinceramente, tú veías esas promos y las veíamos todos y eran terribles. Y de repente llega Goldust y resulta que es un personaje de puta madre, súper gracioso, súper divertido, que a todo el mundo le gusta. ¿Vale? Eso tiene lógica. Oye, a la gente le gusta porque el tío es bueno, etcétera, etcétera. Pero entonces no había un problema de carisma. Pero entonces no es que fuese un luchador que fuese un pozo negro de carisma, efectivamente. Es que tenía que ver con el personaje. Y muchas veces a mucha gente se le olvida que eso de que tiene que ver con el personaje es algo en el que se basa prácticamente todo el wrestling. Cualquier personaje, prácticamente cualquier luchador, tiene un ángulo donde puede funcionar. Estoy pensando, por ejemplo, en Snitsky fue un desastre toda su carrera en WWE. Tiene ciertos momentos donde luce relativamente bien. Repito, relativamente bien, que nadie entienda ahora que estoy diciendo Snitsky era un portento. Pero funciona más o menos. Y funciona precisamente por eso, porque de repente hay una parte de la storyline, por así decirlo, que encaja con cómo es él. Y esto es algo que debatimos mucho y que para mí es prácticamente básico. Así lo digo, sé que hay mucha gente que no está tan interesada como yo, pero yo lo digo abiertamente, que si tú lo que quieres es tener un luchador que funcione, un jugador que funcione, cualquier cosa que funcione dentro del wrestling, cuando digo jugador digo manager, árbitro, etcétera, etcétera, tiene que tener un poco de su personalidad natural. Y evidentemente eso es decir, tener un poco de su personalidad natural es cuanto menos curioso porque muchas veces no nos damos cuenta. Porque al final hay algo curioso de esto del carisma o de la personalidad de un personaje y tal. Evidentemente hay un punto que no se puede entrenar, entre comillas, o que es muy difícil de entrenar, que es tu propia forma de expresarte y tu propia forma de ser. Luchadores más tímidos tienen más dificultades que luchadores más extrovertidos a funcionar. Como personajes me refiero, no en su vida privada. Es decir, si tú eres más espectacular o más brillante en cuanto a tu personaje, estoy pensando en Eddie, es mucho más fácil que funcione. Es mucho más fácil que tengas más relaciones, por así decirlo, y pueda funcionar mejor. Guay. ¿Pero eso significa que un luchador tímido no tiene que tener carisma? No. ¿O que un luchador no tenga carisma porque su personaje no encaja, como por ejemplo Cesaro? No exactamente. Cesaro no tiene madera para ser campeón de WWE. A los hechos me remito. Básicamente Cesaro es un muy buen luchador en ring, lo cual en WWE es secundario, con un micro más o menos decente, pero que no tiene una personalidad que destaque sobremanera. Es decir, Cesaro es un muy buen luchador en ring. ¿En All Elite puede ser campeón? Sí, porque se premia más. Igual que pasó con Page, igual que en parte pasa con Omega, aunque Omega sí que tenga algo más de desarrollo de personaje detrás. Page también tiene desarrollo de personaje, pero me refiero, Page no es una persona que tenga que hacer promos muy largas o muy espectaculares o que sus combates vayan a ser obras maestras de la emoción. Son muy buenos combates, pero no son esa... Por así decirlo, no son Bret Hart, ¿vale? Es muy difícil ser Bret Hart, pero no son Bret Hart. Vale, pero entonces, ¿por qué en una sí y en otra no? Por lo que decimos antes, hay empresas que buscan otras cosas. Pero claro, es lo que decíamos ahora de la personalidad. Cesaro, ¿cómo es? Según conocemos, es un poco geek, sí. Es divertido, sí, porque lo tenemos, por ejemplo, en Up, Up, Down, Down. Es un tío que sabe mucho,
que es inteligente, que se prepara muy bien sus combates, etcétera, etcétera. Eso lo tienes que llevar a un personaje. Es decir, lo que no puede ser es, por ejemplo, lo que pasó con Austin. Stone Cold Steve Austin es un muy buen luchador, pero es un tío bronco, duro, del sur. ¿Qué personaje le damos? El Ringmaster es un luchador súper técnico que funciona a la perfección porque sabe todas las normas del wrestling. ¿Es Austin de verdad eso? No. Su personaje es una mierda. Y ahora evidentemente vendrá el argumento al absurdo. Pero Taker no es un hombre muerto, ¿qué tal? No. ¿Pero Taker es un tío que intimida? Sí. ¿Taker es un tío amenazante? Sí. ¿Taker necesita hablar para que tú te sientas intimidado? Pues según el vestuario de WWE, no. Ya lo hace él con su presencia. Coño, entonces sí puede funcionar una figura intimidante, amenazante y que funciona así. Evidentemente, si nos vamos al detalle, pues Taker no es un hombre muerto que persiga luchadores para llevárselos al otro barrio. Ya, sí, eso lo sabemos. Pero sí que intimida para poder hacer ese personaje, efectivamente. Ese es el punto principal del tema del carisma, el debate. No hay nadie que sea un pozo negro de carisma como tal. Bueno, sí, miento, sí hay. Estoy pensando, por ejemplo, en gente como Eric Watts, estoy pensando en David Flair, estoy pensando en Garrett Bischoff. Normalmente es gente que no tiene mucha pasión por el negocio, que no encuentra su hueco como tal y que su presencia en el mismo es un poco como existen. Estoy pensando, por ejemplo, en como Kevin Nash, como campeón face, es prácticamente plano, es una meba absoluta. Como el luchador heel, que no habla mucho, no está mal, pero el Kevin Nash más divertido y el Kevin Nash yo creo que da mejores, no promos, pero sí momentos, sí da mejores momentos, es el Nash de 2008-2009 en TNA. ¿Por qué? Porque es el Nash al que se asopla todo, es el Nash que se puede reír de sí mismo, es el Nash que funciona en esas coordenadas. Y sale bien. Igual que, por ejemplo, Scott Hall exuda carisma, porque exuda carisma. Scott Hall es mucho más carismático que Kevin Nash, pero fuera de su personaje era mucho más difícil verlo. Es decir, con Kevin Nash pasa lo que pasa con muchos tíos grandes. Ya solo por su pose y su figura, tienen un aura que atrae a la gente. Que atrae a la gente de cuidado con este luchador, porque claro, es tan grande, es tan fuerte, tiene que ser muy bueno. No lo es. Evidentemente no lo es. Kevin Nash no es tan bueno dentro del ring. Pero tiene bastante talento. Vale, bien. Eso está guay, eso es interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tiene eso. Que Cesaro también es grande, Cesaro también funciona. Ya, y el problema gordo con Cesaro, y que es un problema que yo creo que va a existir durante muchos, muchos años, es que básicamente representa todo lo que es la era más de las indies del 2002 al 2010. ¿A qué me refiero? Un luchador que dentro del ring es perfecto, que no tiene un micro sencillamente apabullante porque no ha sido educado en esas clases larguísimas de WWE de hacer promos, que eso no te da un micro bueno, pero sí te da un micro WWE. Y sobre todo, la capacidad de ser más querido por la gente de fuera, entre comillas, es decir, por los espectadores que por los bookers. Vale. Entonces lo que estoy diciendo es que Cesaro no tiene carisma, como siempre. No, lo que estoy diciendo es que Cesaro ahí no podía encajar. Igual que lo que hablábamos ayer, Lance Storm en 2002 para WWE es un pozo negro. ¿Por qué? Es un tío cuyo personaje es ser serio o ser antiamericano. No puede hacerte un personaje como el de Booker T cómico, no puede hacerte un personaje como el de Goldust cómico, es más, lo hacen y sale mal. No puede hacerte un personaje de renegado de la vida tipo Austin, tiene que hacerte un personaje de tipo serio y duro, porque él es un tipo serio y duro. Ya, pero es que eso te coarta. Eso significa que no eres carismático, te coarta. Eso significa que no tienes más roles, que no tienes una capacidad de cambiar entre papeles tremenda. Pero no es que no fuera carismático, es decir, la gente se quedaba viendo a Lance Storm, a la gente le gustaba Lance Storm, la gente se lo pasaba bien viendo a Lance Storm. Es más, es lo que digo, New Blood Rising es una demostración de que un tío que no tiene carisma no está tan over. Y no está tan over solo porque, es canadiense, no. Está over porque ahí es donde ha pelado muchos años, porque es donde funciona, en ECW también funciona muy bien. Y claro, es lo de siempre, no le puedes dar un título mundial porque bla, bla, bla. Técnicamente sí se lo podrían haber dado, es más, defiendo que hubiera sido mucho mejor campeón que Justin Credible, lo cual no es difícil, todo se ha dicho. Pero el punto es, le faltaba carisma. No fue campeón porque le faltaba carisma. Y cuando decimos le faltaba carisma o le faltaba Elite Factor, que yo lo uso mucho, por cierto, eso es verdad, lo que estamos diciendo es, no me gusta como campeón mundial. Y evidentemente el que no te guste como campeón mundial es totalmente obvio y totalmente respetable. O no encaja en esta empresa como campeón mundial, lo cual es lógico y totalmente respetable. Pero si le cambias de época, ¿es un luchador que encaja y puede ser campeón? Sí. ¿Es un luchador que luciría mucho mejor? Sí, entonces no le falta carisma. Lo que significa es que no está en la onda de la época. Y esto pasa mucho en todas las artes. Pasa en el cine, pasa en las pelis, pasa en los videojuegos y pasa en la música.
este artista es que es malo. ¿Este artista es malo o te gusta pero encajaría en otra época? Estoy pensando, por ejemplo, en los videojuegos. Los videojuegos ahora mismo, el Football Manager lo megapeta. El F1 Manager lo va a petar. El Out of the Park de béisbol lo peta. El de hockey lo peta. Y de repente, tú miras el juego de baloncesto y es un juego prácticamente nuevo, de hace 2 años, de una empresa pequeña y que no funciona. Y tú pillas ahora juegos de 2001, de 2002, de 2003 que eran de gestión de baloncesto. Es que no funcionó porque no tenían el suficiente nicho. No, uno, no funcionaron porque los juegos eran malos, todos se han dicho. Y dos, no funcionó porque no era el momento para esos juegos. El momento para esos juegos era los 90, el PC Fútbol, por ejemplo, aquí en España, y los 2000 ahora, los 2010, 2015, 2020, donde el Football Manager hace 15 años era un juego un poco para frikis, que había, pero para frikis, y actualmente prácticamente todos los que seguimos muchos deportes, pues me va a echar un Football Manager, un Pro Cycling Manager, un Out of the Park, depende de cuánto de friki seas y de qué deporte. Coño, pero entonces eso significa que había un público. Igual que de fútbol americano, siempre se ha propuesto, pero no sale. ¿Por qué? ¿Porque es una mala idea? No. Porque simplemente en Estados Unidos no hay tanto nicho como aquí. Si ese nicho se crea, de repente aparecerá ese juego. El TEU. El TEU a mí personalmente no me gusta, el Total Extreme Wrestling. ¿Por qué? Porque me parece que muchas veces está muy constreñido a esto es así, 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 ya está, y no podemos movernos de aquí. Y me aburre. Pero la realidad es que hay un nicho muy grande de gente que quiere un juego de wrestling. De simulación, no de pelear, no un W2K, no un Fight Pro. Y hay muchos intentos de hacer un juego así. Evidentemente falta el dinero, falta la opción. Pero la realidad es que volvemos a... No, es que no es una buena idea hacer estos juegos porque tal. No, es que no hay un presupuesto para hacerlos, pero sí hay un público detrás que estaría interesado. No, es que este tipo de luchador no encaja como campeón mundial porque no funciona. Si Lance Storm nace en 1985, debuta en 2002 y llega a WWE en 2010 con 28 años, pues no voy a decir que sea el nuevo Daniel Bryan, pero que la gente se estaría matando a pajas con que es mejor que Cesaro, seguro. Y ahora mismo estaría en All Elite peleando seguramente por el título mundial. Porque tenía el talento para ello. Y si Cesaro, en vez de haber nacido en... haber empezado a pelear en 2004, hubiera empezado a pelear en 1995 en ECW y se hubiera transformado en un midcard, seguramente estaríamos hablando de que podría estar compitiendo con Benoit en títulos mundiales. Es decir, que hubiera ganado un título mundial. ¿Por qué? Porque en aquel momento los bookers sabían a la perfección usar un tipo duro, potente y físicamente, que es un portento, caso Cesaro, para que fuera campeón del mundo sin necesidad que tuviera un gran micro detrás o una especie de super carisma o que vendiera muchas camisetas, porque básicamente, y esto pasó en el caso Angel en su primer reinado, pasó en el caso Jericho, pasó en el caso Benoit incluso, en el caso Benoit un poco menos, porque aunque estaba Brock Lesnar ya no era tan bestia, pero donde literalmente la frase que te decían era, bueno, el campeón puede ser quien sea, porque quien va a vender camisetas va a ser Stone Cold y The Rock. No, pero es que tal, vale, darle el título a Kurt Angle. Pero Kurt Angle de momento no está preparado a nivel carismático porque es un tío súper plano que es... Yo soy malo porque amo a América y os digo a todos que no amáis a América lo suficiente. ¡Qué malote soy! Básicamente es el primer reinado de Kurt Angle, que es un reinado súper plano en ese sentido. Kurt era una máquina de tener carisma, pero todavía no había llegado a ese punto. Todavía no ha llegado sobre todo a ese papel donde él podía hacer que funcionara. Y es curioso porque todos tienen un punto donde tienen un papel que hace que funcione. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso Cesaro, que es el de quien más voy a hablar, porque creo que es con el que más injustos es a veces. En el caso de con Jack Swagger y Zed Colter. No era un luchador para el campeonato del mundo, pero la gente estaba súper detrás suya, igual que con Zack Ryder. ¿Eso significa que no tienen carisma? No, eso significa que tienen carisma, pero simplemente para lo que pedía WWE no podían ser campeones mundiales. Y eso es no tener Elite Factor para WWE. Puede llegar una empresa, estoy pensando en la Ring of Honor de los años dorados, y de repente sería una mega estrella, una mega leyenda, Jesucristo resucitado y el hombre con más talento. De verdad que es que a mí me sorprende muchísimo y me parece que es una absoluta maravilla y una absoluta locura el cómo muchas veces decimos, nada, esto es así porque tal, y no nos plantamos a pensarlo. Y con el tema del carisma, del talento, del lead factor, de, nada, este chico no está preparado para, muchas veces estamos hablando mal de cómo se les buquea y de cómo les valoramos nosotros sabiendo cómo buquea la empresa que el talento propio. Por tanto, hoy hago una pequeña defensa a esos luchadores que se dice que no tienen carisma o que no son lo suficientemente carismáticos para ser campeones mundiales. Nos despedimos por hoy. Recordad que el viernes sí que sí, porque lo vamos a grabar esta noche, tendréis TNA, que el domingo tendréis Lucha Underground, el lunes posiblemente WWE y a partir de ahí tendremos una semana de descanso. Es decir,
Desde el lunes hasta el domingo no habrá vídeos porque me lo tomo yo de vacaciones, así que ya lo hablaremos el domingo, pero yo me despido y hasta la próxima.